El vestido blanco se le pegaba a la espalda, donde la sangre aún no se había secado. Ada no lloró, ni cuando le ataron las manos al poste, ni cuando el sheriff leyó los cargos, ni cuando el primer latigazo le azotó los omóplatos. Mantenía la barbilla alta, con la mirada fija en el polvoriento camino de tablones donde aún resonaba la campana de la iglesia. Por amar a un salvaje, había dicho el pastor. Por resignarnos a lo que Dios nunca nos creó. Pero no era pecado lo que castigaban. Era rebeldía. Ada había estado en esa misma iglesia 2 semanas antes, vestida de encaje, con su prometido erguido a su lado. Pero el hombre que conoció al otro lado de la colina, el que le dio la medicina cuando su hermana enfermó, el que nunca preguntó su nombre pero recordaba su silencio. Ese hombre fue el que permaneció en su mente. Y alguien la siguió. Alguien la vio irse con bayas en la mano y regresar con el pelo suelto. Ahora la multitud se agolpaba como moscas. Hombres que antes se quitaban el sombrero ahora escupían cerca de sus pies. Las mujeres junto a las que había cosido colchas se quedaron con el rostro impasible cuando el látigo volvió a restallar. No gritó. No les daría la canción que querían. Pero justo antes del cuarto golpe, el sheriff se detuvo. Su mirada recorrió a la multitud. Una sola figura estaba de pie al borde de la plaza. Alta, cabello oscuro en 2 largas trenzas. Hombros como piedra tallada. Un hombre lakota. No dijo nada. No dijo nada. No se movió ni un centímetro. Pero sus ojos estaban fijos en Ada. En su rostro. No en su cuerpo. No en su vergüenza. El sheriff se aclaró la garganta y apartó la mirada. El siguiente latigazo nunca llegó. El silencio se extendió como el fuego. Ada giró la cabeza, solo ligeramente, lo suficiente para ver al extraño. No había venido con caballos. No había venido con fuego. Pero de alguna manera, había venido con poder. Y el pueblo que la había condenado olvidó cómo respirar. No se inmutó cuando cayó el látigo. No habló cuando el sheriff retrocedió un paso. Él simplemente permaneció allí, con los brazos a los costados, como si el viento a su alrededor esperara su permiso para moverse. Ada se liberó en silencio. Nadie se atrevió a decir por qué. El pastor se aclaró la garganta y murmuró algo sobre la misericordia. Pero la vergüenza ya se había grabado en su piel. La dejaron allí. El vestido rasgado. La espalda roja. Descalza sobre la madera. Como si fuera un objeto que nadie quisiera reclamar. Pero el hombre lakota permaneció. Las piernas de Ada temblaron al intentar bajar. Sus manos sangraban donde las cuerdas se habían en carne viva. Seguía sin ayudarla. Ni el sheriff. Ni las mujeres. Ni siquiera el hombre con el que casi se había casado. Tropezó una vez, casi se cae. Y fue entonces cuando el lakota se movió. 3 pasos, silencioso como el polvo. No la tocó. Simplemente permaneció a su lado, con la vista en el suelo, el cuerpo inmóvil. La multitud se apartó para él como agua, pero no miró a ninguno. Solo cuando Ada se apoyó de nuevo en el poste, mareada, extendió una mano. Abierta, con la palma hacia arriba. Sin palabras. Sin asentimiento. Solo una elección. Su exprometido dio un paso adelante, un grito en su lengua. Ella no es tuya, ladró. Vuelve a donde perteneces. Pero ni siquiera él se acercó. No con esos ojos sobre él. No con ese silencio oprimiendo como un trueno. Ada miró la mano de nuevo. Era ancha, fuerte, con cicatrices a lo largo del pulgar como si hubiera visto un trabajo real. La tomó. En el momento en que sus dedos tocaron los de él, el sonido regresó. Botas arrastrándose, susurros que se elevaban, jadeos como si alguien le hubiera robado todo el aire y se lo hubiera devuelto demasiado rápido. La ayudó a bajar. Un paso lento a la vez. Cuando su pie tocó el suelo, el dolor casi la doblegó. Pero él la estabilizó, con el brazo suavemente detrás de su espalda. Juntos caminaron. No hacia la cárcel, ni hacia el bar ni la iglesia, sino hacia el camino abierto.
Una niña pequeña entre la multitud susurró: ¿Se la está llevando? Su madre la silenció bruscamente. No vale la pena. Pero el Lakota no se giró. Simplemente siguió caminando. Y Ada, aunque cada paso la quemaba como fuego, caminaba con él. Por primera vez en su vida, la vergüenza la seguía en lugar de guiarla. Decían que había deshonrado a la iglesia. Pero Ada recordaba cada mirada cruel de ese pueblo mucho antes de conocer al hombre Lakota. Había sido demasiado alta, demasiado testaruda, demasiado soltera durante demasiado tiempo. Confeccionaba vestidos para la mitad de las mujeres que ahora la llamaban prostituta. Su pecado no era el amor. Era negarse a ser pequeña. El nombre del Lakota, sabría más tarde, era Wicasa. Él no se lo ofreció, no ese día. La acompañó más allá del molino, más allá del viejo puente del arroyo, y cuando sus piernas flaquearon, la ayudó a subir a una piedra plana junto al río y se arrodilló sin decir palabra. Ella se sentó, sangrando, humillada y ardiendo por dentro. ¿Por qué?, dijo con voz áspera. Fue la única palabra que pudo articular. Wicasa no respondió. Mojó un paño en el arroyo, lo escurrió con cuidado y se lo apretó contra la espalda. Ella hizo una mueca, pero su mano era firme. «Creen que me acosté contigo», dijo con amargura. «Creen que traicioné la sangre blanca por la tuya». Él no parpadeó. No reaccionó. Simplemente continuó atendiéndola como si fuera una herida que reconociera, no solo en su piel, sino más profunda. Ada lo miró. Realmente lo miró. Sus ojos no eran suaves. Tampoco eran duros. Eran antiguos. Como si hubieran visto a 100 novias humilladas por las mismas razones. Yo no, agregó, repentinamente a la defensiva. Solo hablamos ese día en el prado cuando te traje esas bayas. Mi hermana tenía fiebre. Me diste corteza de sauce. Eso es todo. Wicasa hizo una pausa. Su mirada sostuvo la de ella, y luego asintió lentamente una vez. Ella no sabía qué significaba eso: aceptación, perdón, confirmación, pero tranquilizó algo en su pecho. No lo dije, susurró, con la voz temblorosa. Él es quien me siguió. Él es quien les dijo. Wicasa se dio la vuelta y volvió a enjuagar la tela. No quería casarse conmigo. En realidad no. Pero mi padre tenía tierras. Así que se quedó allí a mi lado en la iglesia, esperando a que se pasara la escritura. Pero cuando me vio regresar sonriendo después de ese día, después de hablar contigo, les dijo que había ido a tu campamento. Dijo que me ofrecí. La mandíbula de Wicasa se tensó por primera vez. Esa fue la única reacción que obtuvo. Él no la consoló. No lo negó. Simplemente lo supo. Ada dejó caer la cabeza entre las manos. Nunca fui suya. Pero ahora no soy de nadie. Y Wicasa, todavía arrodillado a su lado, dijo sus primeras palabras. Entonces empieza por ahí. La verdad no se deshizo de una vez. Llegó en astillas, como corteza en una herida que seguía subiendo. A la superficie, sin importar cuántas veces la lavara. A la mañana siguiente, Ada despertó bajo un cobertizo de pino que Wicasa había construido, con solo 3 ramas y una piel. Su vestido había desaparecido. En su lugar yacía una manta doblada y un trozo de suave piel de ciervo cosida en una camisola. Su espalda aún ardía, pero la hemorragia se había detenido. Wicasa había desaparecido con la primera luz, pero no sin dejarle una tira de carne ahumada y media cantimplora. Era un fantasma. Allí cuando se le necesitaba, se iba cuando no. No sabía qué pensar de él. Ni siquiera estaba segura de que quisiera que se quedara. Pero sus piernas no la llevarían de vuelta al pueblo. Y su orgullo no la dejaría intentarlo. Al mediodía, regresó con algo en la mano. Un periódico. Arrugado. Manchado. Página 3. Dijo. Ella parpadeó. ¿Hablas inglés? Él no respondió, solo señaló. Abrió el periódico con dedos temblorosos y leyó el titular. Transferencia de tierras finalizada.
El sheriff compra River Homestead de la familia Maffold. Se le secó la boca. Maffold. Su familia. Las tierras de su padre. El interés de su prometido. El artículo explicaba lo que no había visto venir. El sheriff había accedido a perdonarle la deuda a su padre si cedía la escritura. La firma se había llevado a cabo 2 días antes de su castigo. 2 días. Se le revolvió el estómago. Lo planearon, susurró. Necesitaban una razón para acabar conmigo, para dejarlo limpio. Una mujer atrapada con un Lakota, deshonrada, repudiada, indeseada. Wicasa no dijo nada. No hacía falta. Ada se puso de pie, furiosa. Mi prometido mintió sobre mí, y lo usaron para quedarse con el terreno. Por eso el pastor pidió disciplina pública en lugar de repudio privado. Querían que el pueblo me diera la espalda, querían que me fuera. Se le quebró la voz, y lo consiguieron. Aplastó el papel en su puño, respirando superficialmente. Wicasa la miró a los ojos entonces, y por un instante, vio algo. No lástima, ni ira, sino comprensión. De donde yo vengo, dijo en voz baja. Avergüenzan a las mujeres cuando temen a su fuerza. Ada tragó saliva. ¿Y aquí? Lo mismo. No fue suficiente para arreglar lo que se habían llevado, pero era la primera vez que alguien decía la verdad en voz alta. Ada volvió a sentarse, con las piernas temblorosas. El pueblo la había dado por perdida. Pero ahora, por primera vez en su vida, no tenía nombre, ni anillo, ni casa, ni correa. Exhaló lentamente. Entonces no volvamos. Drake Creek tardó 3 días en darse cuenta de que realmente se había ido. Al principio, supusieron que Ada se había escabullido hacia el sendero del este. Tal vez se había tirado al río. Nadie admitió que les importara. Pero cuando la modista permaneció cerrada, cuando los manteles del altar no estuvieron cosidos a tiempo para el domingo, cuando la anciana señora Bernie se dio cuenta de que nadie había venido a atender sus tobillos hinchados, comenzaron los murmullos. Ni siquiera se llevó sus cosas, notó una mujer con los ojos entrecerrados. Ni siquiera la colcha de su madre. Pero el sheriff lo desestimó con un gesto. «Qué bien que se fue», gruñó. «Que se divierta en el bosque si eso es lo que quiere». Sin embargo, el aire del pueblo era diferente, como si algo familiar hubiera desaparecido, pero nadie quería nombrarlo. Los niños susurraban sobre la novia azotada que se fue con los Lakota. La chica del salón dejó de reír al oír su nombre. Y Clara, la esposa del herrero, no dejaba de mirar hacia los pinos, frotando el brazalete de plata que Ada le había reparado gratis. Mientras tanto, en el bosque, más allá de la cresta, Ada aprendía a moverse sin disculparse. Wicasa le enseñó a apilar agujas de pino para calentarse, a atrapar conejos con cuerda y hueso, a abrirse camino leyendo a los pájaros en lugar de las estrellas. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras se le quedaban grabadas. Caminas como quien espera que le digan que es seguro. Nunca he conocido algo diferente, respondió ella. Él no asintió ni discutió. Simplemente le mostró dónde crecía la menta silvestre y la dejó decidir si la aceptaba. Una noche, mientras hacía la fogata, preguntó, ¿por qué yo? Wicasa no levantó la vista. Ya estabas de pie antes de que yo entrara. Lo observó en silencio. ¿Qué quieres decir? He visto a mujeres gritar, suplicar, derrumbarse. Finalmente, él sostuvo su mirada. Pero tú, te quedaste de pie. Ada miró las llamas con la mandíbula apretada. Quedarse de pie no las detuvo. No, dijo, pero las avergonzó. No supo qué decir. Así que no dijo nada. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. De vuelta en el pueblo, el hombre que casi la había casado le hacía preguntas. ¿Estás seguro de que no está en las colinas?, le preguntó al sheriff. Podríamos. Ya no es asunto tuyo, espetó el sheriff. Tienes la tierra. Eso es lo que importa. Pero él no lo creía. No del todo.
porque esa misma noche, un jinete salió del pueblo a hurtadillas. La linterna se apagó, siguiendo un rastro que ya no quería ser encontrado. Oyó al caballo antes de verlo. Pasos lentos, deliberados, como si no quisieran ser vistos. Wicasa ya se había puesto de pie, arco en mano, agazapado a la sombra del pino. Ada también, conteniendo la respiración y el corazón latiendo con fuerza. El jinete desmontó justo al otro lado de la hoguera. Ada, dijo la voz, familiar, aguda, temblorosa con una falsa calma. Soy yo. Jeremiah, su antiguo prometido, el hombre que la había acompañado en la iglesia, pronunciando votos que nunca tuvo intención de cumplir. Dio un paso al frente, con las manos en alto como si significara paz, aunque la pistola en su cadera seguía demasiado visible. Solo vine a hablar. Wicasa no se movió. Se quedó como una estatua entre ellos, indescifrable. Jeremiah esbozó una leve mueca de desprecio. No esperaba que vivieras así, con él. Su mirada se dirigió al cobertizo, al fuego, a la ropa prestada de Ada. ¿De verdad cambiaste una casa por esto? Ada no se inmutó. Cambié mentiras por verdad. Eso vale más que tu nombre en una escritura. Su rostro se contrajo. ¿Crees que ahora estás mejor? ¿Que la gente olvidará lo que hiciste? ¿Crees que estás limpio porque él no te tocó? Wicasa dio un paso al frente una sola vez. Jeremiah guardó silencio. El fuego crepitaba entre ellos. La voz de Ada no tembló. Les dijiste que estaba arruinado. Pero fuiste tú quien suplicó por las tierras de mi padre mientras planeaba dejarme justo después de que se secara la tinta. Tenía un futuro en el que pensar, espetó. Tenía planes. Yo también, dijo ella, hasta que vendiste el mío por tu propia comodidad. Por un instante, el bosque se quedó en silencio. Incluso el viento pareció esperar. El rostro de Jeremiah se desmoronó levemente. Se suponía que eras mío. No, dijo en voz baja. Se suponía que era libre. La miró, luego a Wicasa. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a quedarte aquí afuera? ¿Ser su qué? ¿Mascota? Proyecto. La voz de Wicasa llegó como un trueno sordo. Vete. La mirada de Jeremiah se precipitó. No me digas que. Te irás, repitió Wicasa. Porque el hombre que eras se está muriendo. Lo sientes. Por eso viniste. Jeremiah se quedó paralizado, con la boca abierta, como si algo se hubiera roto en su interior. Entonces, sin decir nada más, se giró y montó en su caballo. El sonido de cascos se desvaneció en la noche. A Wicasa le temblaron las rodillas, pero no se cayó. Wicasa no la consoló, solo asintió hacia el fuego. Volvió a sentarse, con la piel fría pero la respiración firme. Volverá, dijo. No, respondió Wicasa. Vio a una mujer que ya no necesitaba ser reclamada. Eso fue lo que lo destrozó. Ada no dijo nada, pero en su pecho, algo se aflojó. A la mañana siguiente lo encontró doblado junto al fuego. Una manta de lana roja y crema con diamantes negros tejidos en los bordes. No era comprada. Nunca la había visto en la casa de una mujer blanca. Cada puntada estaba tejida a mano. La tela era ligeramente áspera, pero cálida y llena de significado. Wicasa no lo mencionó. Estaba cerca de la cima, recogiendo leña, con movimientos tan silenciosos como siempre. Pero Ada sabía lo que significaba. En su mundo, lo poco que había captado de los susurros y las historias que se filtraban a los pueblos blancos. Una manta no era solo calor. Era ofrenda. Era lugar. Se la envolvió sobre los hombros, lentamente, como si estuviera probando un nuevo nombre. El fuego siseó suavemente cuando se arrodilló junto a él y susurró, «Gracias». Wicasa regresó con leña, no dijo nada sobre el regalo, solo asintió una vez cuando lo miró a los ojos. Esa mañana trabajaron codo con codo, desbrozando la maleza,
apilando piedras formando algo parecido a un perímetro. No era exactamente un hogar. Todavía no, pero algo intermedio, un comienzo. Justo antes del mediodía apareció otra figura. Ada lo vio primero, alto, más joven que Bacasa, con un arco al hombro y una sonrisa que él no se molestó en disimular. «Vine por la historia», gritó. Bacasa se giró, indiferente. «Esta es mi prima», le dijo a Ada. «Mato». «¿Es real?», preguntó Mato, rodeándola como si inspeccionara un cuadro. La novia azotada. Ada arqueó las cejas. «Y tú eres la chismosa del pueblo». «Historiador», la corrigió con una sonrisa. De esas que les gusta saber por qué una mujer dejaría el mundo que la coronó, solo para dormir bajo las estrellas con un hombre que apenas habla. Bacasa lo miró con una expresión que indicaba que las bromas tenían límites. Ada, para su propia sorpresa, sonrió. «Porque la corona venía con cadenas», dijo, «y las estrellas no me piden nada». Matto la observó con más atención después de eso. «No es solo una historia», murmuró. Bacasa asintió. «Por eso se queda». Pasaron la tarde en silencio. Matto se fue antes del atardecer, no sin antes dejarle una bolsita de hierbas a Ada. «Para las cicatrices», dijo. «En la espalda, no en la piel». Ella no respondió, pero sus dedos se cerraron sobre ella con cuidado. Esa noche, envuelta en la manta roja, se sentó junto al fuego mientras Bacasa tallaba una pequeña figura de madera. Parecía una mujer erguida, con los brazos sueltos y la barbilla levantada. Cuando le preguntó si era ella, él solo dijo: «Es quien ya eras». Ada no lloró, pero la luz del fuego le iluminó la mejilla. Y por primera vez, no fue por dolor. Empezó con humo. No de su fogata, sino de más al este. Después de que la antigua línea de cedros se encontrara con la base del sendero, Ada caminó en silencio. Bacasa lo vio antes que ella. Una mirada aguda al cielo, y él se puso en movimiento. Arco en mano, mirada endurecida. Ada lo siguió sin pensar, con la manta roja aún sobre los hombros. No fue hasta que coronaron la cresta que comprendió. Una cabaña ardía. No el pueblo. No la tierra de su padre. Una de las estaciones de paso. Un puesto de descanso para jinetes y comerciantes. Construida años atrás por colonos que llegaban y se iban con la misma rapidez. Ahora, rugió con dientes anaranjados, escupiendo chispas al cielo. Pero lo que hizo que Ada se detuviera no fue el fuego. Fue la niña, de no más de 10 años, paralizada fuera de las llamas, agarrando algo. Una muñeca, tal vez. Su vestido estaba manchado de ceniza, su cabello alborotado. No lloraba, solo miraba fijamente, atrapada por el miedo. «No se mueve», dijo Ada. «Lo hará», murmuró Wicasa, cuando se dé cuenta de que no viene nadie. Ada no pensó. Corrió entre la maleza, sobre raíces rotas, por zonas secas que crujían bajo sus botas. El calor la abofeteaba al acercarse, el humo le arañaba la garganta. Pero la niña seguía sin moverse. «Oye», gritó Ada, tosiendo. «¿Puedes caminar?». La niña parpadeó 1, 2 veces. Luego negó con la cabeza. «Mi hermano está dentro». Ada dudó. El techo ya había empezado a derrumbarse. Las llamas se enroscaban alrededor de la puerta como garras. «Wicasa», gritó, pero él ya se movía, dando vueltas por el otro lado con algo en los brazos. Un envoltorio de cuero empapado en agua de su cantimplora. Se lo lanzó a Ada. «Alrededor de tu cara». «Entraré». Ada lo golpeó rápidamente, dejándose caer de rodillas junto a la chica. «No vamos a dejar que termine así», susurró. La chica le apretó la mano con fuerza. Momentos después, Wicasa emergió del humo con un chico colgado al hombro, tosiendo pero respirando. Lo sentó con cuidado, mirando a Ada a los ojos por un segundo. Sin orgullo, sin alivio, simplemente presente, como siempre.
Esperaron hasta que las llamas comenzaron a extinguirse solas. No vino nadie. Ningún jinete. Ningún aldeano. Solo ellos cuatro. Solos junto a la ruina de algo que nadie reclamó. La chica miró a Ada como si fuera algo imposible. Tú eres la de los azotes, dijo en voz baja. Ada no se inmutó. Sí. La chica ladeó la cabeza. No eres lo que decían. Tú tampoco, respondió Ada. Y en ese momento, lo tuvieron claro. No estaban perdidos. Solo esperaban ser encontrados. Junto al fuego adecuado. Esa noche se refugiaron en los restos de una vieja cabaña de comerciante que Wicasa encontró cerca de la cima. Una sola pared seguía en pie. El techo había desaparecido. Pero fue suficiente. Los niños no hablaron mucho. El niño tosió hasta que Ada lo envolvió en la manta de Wicasa y le aplicó una cataplasma que Matto había dejado. La niña se negó a dormir a menos que Ada se acostara a su lado. No hicieron preguntas. No había necesidad. Esa noche, Ada no pensó en la vergüenza, ni en los pueblos, ni en el vestido que una vez había cosido con perlas en la espalda. Pensó en lo que estaba construyendo, no con clavos ni leyes, sino con regalos, en el silencio, en la elección. Preguntarán, dijo de repente, mirando fijamente las brasas. Wicasa los miró. Sobre ellos. Sobre quiénes son, quiénes somos. ¿Por qué están? Con nosotros. Wicasa atizó el fuego suavemente. Pueden preguntar. ¿Y qué les digo? Él se encogió de hombros. La verdad que vives es más fuerte que la mentira que dicen. Ella sonrió ante eso. Torcido. Gastado. Así no funcionaba de donde yo vengo. Entonces deja de venir de allí. Sus palabras fueron suaves. No una orden. Un permiso. Por la mañana, la niña, Attie, preguntó cuál era el nombre completo de Ada. Ada hizo una pausa. Solía ser Ada Muffled. Attie ladeó la cabeza. ¿Solía? Ya no soy ella. El niño, Caleb, la observó atentamente. Entonces, ¿quién eres ahora? Ada pensó en la sangre en el poste. El fuego en la cabaña. El peso de la mano de un extraño que no la presionó, sino que la levantó suavemente. Ada no es esposa, dijo finalmente. Ada no es hija. Ada no es propiedad. Ada no es propiedad. Solo Ada. Wicasa asintió una vez. Es suficiente. Caminaron ese día. No hacia el pueblo, no hacia ningún sendero que pudiera dibujarse en un mapa. Wicasa conocía un lugar cerca de los manantiales donde los álamos crecían espesos y los ciervos pasaban a menudo. Dijo que la tierra había sido abandonada, incluso por los soldados. Allí podrían construir. No un campamento, ni un escondite, sino algo arraigado. Los niños lo siguieron sin preguntar. Caleb caminó detrás de Wicasa, imitando su paso silencioso. Attie sujetó la mano de Ada con fuerza, balanceándola de vez en cuando como si ya fueran familia. Cuando llegaron al claro, Ada se detuvo. ¿Crees que siempre estaremos corriendo?, preguntó. Wicasa miró a su alrededor. El sol se filtraba entre las hojas como si las bendijera sin palabras. No, dijo. Creo que nos detuvimos. Ada miró a los niños, luego a los árboles. Entonces supongo que empezamos. No de nuevo. No de nuevo. Solo hacia adelante. Sin nada debido. Sin nada mendigado. Solo elegido. Los árboles al borde del claro florecieron temprano, rosados contra el cielo azul, mientras que el cobertizo se convirtió en una cabaña, luego en un hogar. Paredes de troncos apilados, una hoguera rodeada de piedras, estantes tallados por las cuidadosas manos de Caleb. Attie aprendió a coser con Ada. No vestidos para bodas, sino mochilas, mantas, arneses para recoger raíces. Wicasa tallaba, siempre tallaba, herramientas, cuencos, juguetes, y a veces, pequeñas figuras por las que Ada nunca preguntaba, pero que siempre encontraba colocadas en silencio donde las pudiera ver. Una mujer de pie, una niña sosteniendo una llama,
un caballo mirando al oeste. Pero el poste la perseguía. No con miedo, sino con su inconclusión. Así que una mañana, Ada regresó. No para rogar, ni para desafiar, solo para ver. El pueblo no había cambiado mucho. Drake Creek seguía siendo pequeño y polvoriento, la campana de la iglesia seguía agrietada, el bar más ruidoso de lo debido. Pero la plaza estaba tranquila. El poste seguía allí, manchado, astillado, olvidado. Caminó lentamente hacia él, con una manta roja sobre los hombros y la cabeza alta. Los pocos que la vieron se quedaron paralizados. Una niña tiró de la falda de su madre, susurrando, «Es ella». Un hombre se tocó el sombrero y luego apartó la mirada. Ada no habló. Simplemente metió la mano en su mochila y sacó un bulto. Dentro, una tira de piel de ciervo, pintada a mano, con símbolos, fuego, agua, 2 niños pequeños y un árbol con raíces enroscadas alrededor de un corazón. Lo ató al poste, firme y limpio. No le temblaban las manos. «Esto ya no es tuyo», dijo a nadie en particular. «Ahora es mío». Se dio la vuelta y se alejó. Nadie la detuvo. A las afueras del pueblo, Vikasa esperaba con el caballo. Caleb y Atie estaban sentados detrás de él, ambos con cestas de semillas. Ada montó en silencio. «¿Hablaron?», preguntó. «Se acordaron», dijo ella. «Y eso es suficiente». Mientras cabalgaban de vuelta al claro, Ada contempló la tierra que ahora llamaban hogar. La tierra era blanda. El río cercano cantaba en lugar de rugir. Una hilera de piedras marcaba un futuro jardín. Una única hoguera humeaba en el centro. Y alrededor de ella, se construyeron sus vidas. No con lo que les habían dado, sino con lo que les habían quitado y luego reclamado. Nunca volvería a ser Ada Muffled. Nunca más sería la esposa de alguien, la carga de alguien, la transacción de alguien. Ella era Ada. Solo Ada. Y el mundo, por fin, aprendió a decir su nombre sin preguntar a quién pertenecía. Dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en historias dejadas atrás. Si la hubieras visto allí, ¿te habrías unido a ella? Cuéntanoslo en los comentarios.